Buenas noticias para el pueblo americano. Si bien estamos finalizando el año 2023 con altos niveles de inflación aún y posibles problemas económicos en general, al menos una de las grandes noticias para los estadounidenses es que el próximo año tendremos un aumento en el salario mínimo en muchos estados, algo que sin duda alguna ayudará a muchas familias trabajadoras próximamente. Si bien el momento en el cual entrarán en vigor va a ir variando, es un hecho que se hará este incremento a lo largo del año 2024. Según información por parte del gobierno, exactamente a partir del 1 de enero, automáticamente vamos a tener una nueva tarifa en 22 estados. El resto irá dándose a lo largo del año 2024. Te invitamos a que te quedes hasta el final del video, porque llevarás información muy interesante, que sin duda alguna te será de mucha utilidad. El aumento al salario mínimo ya es una realidad, el cual está a punto de cumplirse en muchos estados. Millones de trabajadores se verán beneficiados con nuevos pagos por hora durante el año 2024. Aunque esto se trata de diferentes cantidades, los nuevos pagos son de al menos $16 por hora en 3 estados ya confirmados: California, Nueva York y Washington. Si bien pues esto irá entrando en vigor, irá variando, y es un hecho que este va a incrementar. Sin embargo, estados como ser Nevada y Oregon, el nuevo salario mínimo entrará en vigor a partir del 1 de julio del 2024. En otros estados como ser Florida, el nuevo salario tardará más meses en entrar en vigor, será hasta el 30 de septiembre. De acuerdo a diversos expertos, estos incrementos del salario mínimo por hora podrán ayudar a los trabajadores contra los costos más altos, debido a la inflación que vive Estados Unidos desde el año 2022. Aunque a finales del 2023 la inflación ha subido de manera un poco más lenta, sigue siendo un problema en los bolsillos de los estadounidenses. De hecho, los analistas aseguran que hasta el momento, el costo que los estadounidenses pagan por alimentos, alquiler y otros bienes y servicios sigue siendo más alto que antes de la pandemia. Pues perfecto, ¿en qué estados estará aumentando el salario mínimo y de cuánto será? Vamos a comenzar hablando sobre Washington, el cual subirá a $16.28 la hora. Luego tenemos a Oregon, el cual estará dando $14.20 la hora. Montana estará dando $10.30 la hora. Dakota del Sur, $11.20 la hora. Nebraska, $12 la hora. Minnesota, $10.85 la hora. Michigan, $10.33 la hora. Nueva York, $16 la hora. Vermont, $13.67 la hora. Maine, $14.15 la hora. Rhode Island, $14 la hora. Connecticut, $15.69 la hora. Nueva Jersey, $15.3 la hora. Delaware, $13.25 la hora. Maryland, $15 la hora. Ohio, $10.45 la hora. Illinois, $14 la hora. Missouri, $12.30 la hora. Colorado, $14.42 la hora. Nevada, $12 la hora. California, $16 la hora. Arizona, $14.35 la hora. Alaska, $11.73 la hora. Hawái, $14 la hora. Y por último, Florida, con $13 la hora. Con estos incrementos, se puede notar aún más la distancia que existe entre los salarios mínimos estatales y el salario mínimo federal, el cual actualmente es de $7.25 por hora. En todos los estados mencionados anteriormente, este nuevo salario mínimo entrará en vigor el 1 de enero de 2024, mientras que estados como Florida, Nevada y Oregon lo harán hacia mediados y finales del próximo año. Como les estábamos mencionando,
El salario mínimo federal es de $7.25 la hora, pero eso no significa que todos los estados deban regirse a él. Por ello, pues los gobiernos locales pagan más que eso. Incluso algunos se acercan a los $20 por hora. El salario mínimo federal de los Estados Unidos no ha tenido ningún gran movimiento desde el año 2009, cuando el gobierno lo estableció pues en $7.25 la hora. A pesar de lo que puedan decir las personas que están en el poder, hablemos de la presidencia o los legisladores, esa cantidad es insuficiente. La gran mayoría de los estados han tenido que hacer sus respectivos esfuerzos para poder aumentarlo. Así que también vamos a estar mencionando en qué estados estarían teniendo los salarios mínimos más altos este próximo año 2024. De los 50 estados, 19 de ellos se mantienen pues con el salario mínimo igual que el federal, que son $7.25 la hora. Mientras el gobierno federal no lo aumente, al parecer estos estados jamás lo harán. Este valor es el peor en más de los 50 años. Además, estos 14 últimos años, desde que se estableció en los $7.25 por hora, marca el periodo más largo sin cambios, desde que se creó el salario mínimo en el año 1938. Favorablemente, el Distrito de Columbia y 30 estados tienen salarios más altos. Estos van desde $10 hasta $15 por hora. Los gobiernos locales han legislado para que este salario aumente con el costo de vida, pues para poder mantenerse al par con la inflación. Luego hay otras leyes que manejan aumentos automáticos. De los salarios más altos, la mención aparte del Distrito de Columbia, donde pagan $17 por hora, y es que no es de extrañarse que esta ciudad neurálgica del gobierno estadounidense pague tan alto. De entre los estados, Washington ocupa el lugar privilegiado, con un salario mínimo más alto de los Estados Unidos, y es que este salario mínimo aumentó a $15.74 tan solo en este año, y para enero del 2024 aumentará a $16.28 por hora, 54 centavos más que su tarifa actual. Pues con estos incrementos se sostiene en la cima del país. El Departamento de Trabajo e Industrias de Washington anunció este aumento en septiembre, calculándose con base en el índice de precios al consumidor para trabajadores asalariados y personal administrativo urbano. El salario mínimo estatal se aplica a los trabajadores de 16 años o más. Según la ley estatal, los empleadores pueden pagar el 85% del salario mínimo a los trabajadores de 14 a 15 años. Para el año 2024, el salario de este grupo más joven será de $13.84 por hora. Hay ciudades de Washington en el cual podrían pagar hasta $20 por hora como salario mínimo local. La legislación del estado permite que las ciudades puedan establecer salarios mínimos más altos, como ser Seattle, SeaTac y Tukwila, los cuales han adoptado esa opción, y esto los convierte en 3 de las ciudades con mayores salarios de referencia del país. Después de Washington, California es el segundo estado con el salario mínimo por hora más alto del país, y a partir del 1 de enero del próximo año 2024, este salario estatal aumentará 3.5%, dejándolo en $16 por hora. Luego de este, le siguen Connecticut y New Jersey, que a partir de enero 2024 estos estados pagarán $15.69 por hora y $15.13 por hora respectivamente.